Muy buenos días, qué gusto el poder estar juntos. Bienvenidos, somos Transformación Vital y esta primera sección, Conectando con la Realidad, es una sección importante porque todo líder, todo aquel que dirige su propia vida, una familia, una institución y no tiene una conexión genuina y real con la verdad, con la realidad, pues estamos sujetos a encontrarnos repentina e inesperadamente situaciones o eventos. Así es que bienvenido a esta tu primera sección, Conectando con la Realidad. Hoy lo que quisiera reflexionar con ustedes juntos es lo siguiente: la sincronización. Si no hay sincronización en esta vida moderna, no hay movilización. Todo ser humano, todo líder, todo padre, toda madre, todo ser humano que esté desincronizado con la vida, eso va con cargo al movimiento. Entre menos sincronizado esté alguien con algo, eso restringirá su movimiento por la vida. Prueba de lo que estoy diciendo: para poder movilizarnos de un punto a otro punto, y si el plan es hacerlo en avión, necesitamos estar sincronizados, es decir, llegar a tiempo. Y si nosotros vamos a tomar otro vuelo que nos lleve más lejos, necesitamos sincronizar todo eso, ese plan, esa ruta. Hoy en día no podemos concebir la vida si no logramos sincronizar nuestros dispositivos electrónicos con una red de internet. Hoy la mayoría de los dispositivos electrónicos se conectan, se sincronizan a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi, y hoy, si no pudiéramos sincronizar nuestros dispositivos con una red, o nuestros dispositivos con otros dispositivos, formando con ello una red sincronizada, el movimiento en la vida se detendría o se haría mucho más lento. La gran pregunta es: ¿qué con la sincronía o la sincronización del hombre con Dios? La falta de sincronización del hombre con Dios, de la tierra con el cielo, ha llevado a la tierra a este estado penoso, vergonzoso, donde nos estamos prácticamente autodestruyendo. Dios camina en una dirección y lo hace a una velocidad. Si el hombre quiere deliberada y conscientemente caminar en otra dirección o en la misma dirección de Dios pero a otra velocidad, entonces lo que podemos concluir en esta primera sección es que Dios no va a esperar a nadie. Dios camina en una dirección y a una velocidad para estar bajo el abrigo del Altísimo y para poder sentirnos seguros bajo la sombra del Omnipotente, y para que verdaderamente podamos vivir la experiencia, que la plaga no toque nuestra morada, ni que caigan 1000 a un lado y 10,000 a otro y nosotros sigamos de pie. La sincronización con el cielo es fundamental. Necesitamos caminar en la dirección que Dios camina y a la velocidad que Dios camina. Cuando Dios se detiene, nosotros nos detenemos. Cuando Dios se detiene un mes, nos detenemos un mes. Cuando Dios tiene 40 años sin detenerse, Dios proveerá las fuerzas para seguirlo en la dirección y en el ritmo al cual Él camina. Eso asegurará provisión, asegurará protección y asegurará destino. Así es que hoy la sincronización más importante que el ser humano debería desviar su atención es estar sincronizado con el mover de Dios. Dios se mueve, yo me muevo. Dios no se mueve, yo no me muevo. Dios se mueve a la derecha, me muevo a la derecha. Todo esto condensado en una sola versículo, en un solo versículo es: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Esta fue tu sección, Conectando con la Realidad. Muy buenos días, qué gusto el poder estar juntos. Bienvenidos, somos Transformación Vital y hoy queremos darle un abrazo
y honrar a todos los que tienen la dicha de ser padres. Ser padre es una gran responsabilidad. La palabra padre viene en el original, quiere decir origen, quiere decir fuente, es de donde proviene todo. Hoy hay muchos hijos huérfanos de padres vivos, hay mucha gente que tiene hijos pero no es padre, y hay gente que nunca tuvo hijos, sin embargo es más padre que muchos que los tuvieron. Yo honro a los verdaderos padres hoy, yo les envío un reconocimiento a aquellos que día a día ejercen la paternidad, porque repito, los gentiles, los que no somos judíos, fuimos adoptados por el amor de Dios. Dios nos extendió su paternidad aún cuando no éramos directamente sus hijos. Así es que hoy le envío un abrazo a todos aquellos que día a día ejercen la paternidad, no solamente biológicamente, sino dirigiendo, educando, protegiendo y extendiendo la misericordia de Dios en el día a día, por donde quiera que sea que sus pies los llevan. Muchas felicidades a todos los padres en este su día. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Dios tenga misericordia y que Dios imparta la sabiduría que usted como padre requiere para formar hoy a un hijo en tiempos tan complejos y tan complicados. Bien, sigamos adelante. Hoy tengo una palabra profética de parte del Señor para usted. La palabra profética se llama sincronizados con Dios. Sincronizados con Dios. No existen casualidades, existen causalidades. No existen casualidades, existen causalidades. La palabra sincronicidad. ¿Qué significa la palabra sincronicidad? Significa una coincidencia de hechos internos y externos que produce un fuerte impacto emocional. Muchos de nosotros hemos experimentado o nos hemos topado con estas causalidades, con estos hechos que Dios tenía agendados en la eternidad para que nosotros nos encontráramos de frente con ellos. Estos hechos o causalidades para muchos de nosotros son mágicas coincidencias. No fue una simple coincidencia el hecho de que Felipe, Dios lo llevara a un camino donde iba un gran funcionario de la reina de Etiopía, y Dios lo acercó, Dios lo sincronizó, y Felipe oyó lo que el etíope iba leyendo y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo lo entenderé si no hay alguien que me explica? Se subió, compartió el evangelio y lo bautizó. Cuando llegó el tiempo, Dios sincronizó a un movilizador, Moisés, con un pueblo que necesitaba ser movilizado. Después de 430 años, dos eventos se sincronizaron, ¿sí? Y produjeron un efecto maravilloso, que fue la libertad del pueblo de Israel. Todos los que estamos oyendo en esta preciosa mañana hemos experimentado en alguna ocasión una coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta mágica, epifánica, ¿no? Como si existieran conexión entre sucesos, entre personas, entre pensamientos, ¿no? A través de hilos invisibles que solamente pueden verse o manifestarse en momentos muy específicos. La palabra sincronizar es cuando coinciden en el tiempo dos o más sucesos, dos o más eventos coinciden en el tiempo, ¿sí? Sin algún motivo aparente. Muchas veces el motivo por el cual nosotros nos encontramos con algo o con alguien puede no tener una razón, una causa aparente, pero hay una causa, ¿sí? Hay una causa celestial, hay una causa divina que permite que ese suceso o esos dos sucesos o esas dos personas o una persona con una situación coincidan en un espacio de tiempo. Muy bien, entonces Dios es perfecto, es un maestro en sincronizar la historia. Dios tiene un plan detallado para cada uno de sus hijos
y necesitamos entender de la importancia de la sincronía, la importancia de vivir sincronizados con el plan eterno, con el propósito eterno, con el diseño que Dios trazó para nuestras vidas. La sincronía o la sincronicidad se divide en 3 categorías. La primera es que cuando coincide un contenido mental, es decir, cuando un pensamiento, un sentimiento o un sueño, de repente tenemos un pensamiento, un sentimiento o soñamos algo y al siguiente día acontece algo en nuestra vida, en nuestra familia, ¿sí? Como una llamada de alguien con el cual uno soñó o con el cual uno estaba pensando. Y normalmente decimos, qué raro, si ayer estaba pensando en ti. Eso se llama sincronía, sincronicidad. La segunda categoría es la coincidencia, cuando Dios hace que coincidan una visión interna y un suceso que sucede lejos de ahí. Por ejemplo, soñar con un accidente o con la muerte de una persona que 1 hora o 2 horas después sucede, ¿sí? Y la tercera categoría de la sincronicidad consiste en tener una imagen, una visión de algo que posteriormente acontece en el futuro. Entonces, la sincronía o la sincronicidad es una idea del Dios eterno, del Padre celestial. Y la vida nos regala a menudo pequeños momentos mágicos que toman la forma de situaciones que provienen más de la suerte, de la casualidad, felices coincidencias, reencuentros con personas que tenemos mucho tiempo que no veíamos, pero que habíamos estado pensando en ellas. En fin, sincronicidades asombrosas a través de las cuales sabemos que Dios está atrás de eso, que la perfecta sincronía de Dios hace que 2 personas o que una persona y una situación coincidan en un momento del tiempo, en un momento de la historia. La palabra sincronización es cuando Dios hace coincidir, como digo hace un momento, 2 eventos en un espacio de tiempo. Amós capítulo 3, verso 3, dice así: ¿pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dios necesita ponerse de acuerdo con alguien o sincronizarse con alguien para poder caminar juntos. Es decir, si no hay una sincronía o no se logra un acuerdo entre 2 personas, esas 2 personas, número 1, o no van a caminar, 2, van a caminar por un poco de tiempo y después se van a separar, ¿sí? O ese caminar va a ser un caminar forzado y tortuoso que se va a convertir más que en una aventura, en una pesadilla. Números capítulo 9, verso 19, en la versión TLA, nos explica de una manera magistral la importancia de la sincronía en la vida de la iglesia, en la vida de un hijo de Dios. Dice, Dios les indicaba a los israelitas eran una sombra de la iglesia, ¿no? Entonces Dios nos está diciendo, así es como Dios le indica a la iglesia, cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera: cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban ahí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de ahí. No importaba si era de día o de noche. Cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés y ellos le obedecían. Queridos, hoy vivimos tiempos complejos.
Hoy vivimos tiempos donde cuando volteamos a ver el futuro se ve el firmamento oscuro, negro. Muchas variables muy complicadas, la inflación descontrolada, las recesiones de la economía son inminentes, las guerras sucediendo por muchos lados y en muchos otros no hay guerras, pero sí hay rumores o tendencias a que se desate una de ellas, y todo esto va con cargo directo a la paz mundial. Hoy, más que nunca, querido, importante entender los tiempos, estar sincronizado con Dios es un asunto de vida o de muerte. Había una tribu llamada Isaacar, que dice la palabra de Dios que de la tribu de Isaacar había 200 principales. Ellos entendían los tiempos así como los israelitas, cuándo era tiempo de detenerse y cuándo era tiempo de moverse, ¿sí? Y muchas veces los tiempos del hombre no coinciden con los tiempos de Dios. Sin embargo, el tiempo correcto siempre estará marcado por el tiempo de Dios, aunque a nosotros nos parezca en muchas ocasiones que ese tiempo jamás nos va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? La nube se detenía, los israelitas se detenían. ¿Y cómo le podríamos llamar en una palabra cuando la nube se detenía y el pueblo de Dios se detenía? Ellos entraban en un modo que le vamos a llamar modo de espera, ¿sí o no? Y ellos no podían moverse, tenían que estar esperando hasta que la nube se levantara y la nube se moviera. Cuando se pierde la paciencia, se pierde la capacidad para esperar. O dicho de otra manera, la gente nos desesperamos. Cuando alguien se desespera es que ya no puede esperar, y cuando alguien ya no puede esperar es porque se le agotó la paciencia. Parece esto algo no tan importante, no tan delicado. Sin embargo, por la falta de paciencia, por no saber esperar los tiempos de Dios, Saúl perdió un reino. Por no saber esperar, por no estar sincronizados con la agenda y los tiempos de Dios, por no entender cuándo es tiempo de moverse y cuándo es tiempo de detenerse, Saúl perdió un reino. Samuel le dijo, voy a llegar, pero comenzó a desesperarse Saúl porque el pueblo estaba desertando y estaba en un momento crucial en la batalla. Él perdió la paciencia, se desesperó e hizo lo que nunca debió haber hecho, y cuando hizo lo que no debió haber hecho, llegó Samuel y le dijo, locamente has actuado. Y perdió su reino porque inmediatamente Dios se buscó un hombre, David, conforme a su corazón. No saber esperar, no estar sincronizados con los tiempos de Dios puede llevarnos a fatales accidentes. ¿Cuántas veces desesperados porque tenemos prisa por X, por Y o por Z? No se pone el verde en un semáforo y hay muchas personas, yo las he observado, que pierden la paciencia, se desesperan por la prisa que traen y se pasan un alto, y en muchos casos el haberse desesperado o el no haber sido capaces de sincronizarse con esa figura de autoridad representada por el semáforo, atropellan, asesinan, matan a personas. La falta de sincronía con la agenda, con los tiempos de Dios, puede tener realmente graves repercusiones. Todo afuera está cambiando, ¿estamos de acuerdo? Y todo lo que está cambiando en el exterior lo hace a una velocidad. Todo en tu interior también está cambiando, pero todo dentro de la iglesia también cambia a una velocidad. La pregunta es, cuando la velocidad del cambio exterior rebasa a la velocidad del cambio interior, la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a caracterizar? La respuesta es la obsolescencia. ¿Quién quiere asistir a una iglesia obsoleta? ¿Quién quiere oír un mensaje obsoleto? ¿Quién quiere sumarse a un proyecto obsoleto? ¿Qué significa cuando algo se volvió obsoleto?
Es cuando una propuesta funcionó, pero el no renovarse se volvió obsoleto, se volvió viejo y se volvió inoperante, y todo lo que ya no funciona pierde su movilidad, su funcionalidad y también su poder de atracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora esto que acabo de mencionar, pongamos atención. Esto que acabo de mencionar es, ¿cuáles serían las consecuencias si Dios se mueve a 60 kilómetros por hora y la iglesia nos movemos a 10 kilómetros por hora? La respuesta es que Dios va muy adelante de lo que vamos nosotros. La respuesta es que caminamos por la vida sin protección y sin provisión. Porque el Israel, metafóricamente, se le proveía maná, se le proveía luz de noche, se le proveía sombra de día y se le proveía protección de día y de noche, siempre y cuando estuviera sincronizado con la nube. Por eso, el perder la sincronía de Dios es un asunto realmente de vida o de muerte. Un caso para ejemplificar lo que estoy diciendo: cuando Dios ya se fue, cuando Dios ya avanzó y la iglesia o no avanzó a la velocidad o simplemente no avanzó, o simplemente ni cuenta se dio que Dios ya se movió. Estaban en los tiempos en Primera de Samuel, una guerra entre Israel y los filisteos. Israel iba perdiendo. Israel quiso ejecutar un rito. El rito consistía en traer a la línea de batalla el arca de la alianza, el arca del pacto, donde simbólicamente estaba la presencia de Dios. Siguieron el rito, la trajeron, se hizo un grito, los filisteos dijeron: ya perdimos porque el Dios de los hebreos ya se hizo presente. Sin embargo, el Dios de los hebreos ya no estaba en esa arca. El Dios de los hebreos ya se había movido e Israel no se había movido. ¿Y qué pasó? Los filisteos destrozaron a Israel, ¿sí? Y los dos hijos del sacerdote Alí, Ofni y Fines, murieron en la batalla. Muy bien, solo escuche, estoy hablando a la iglesia. Solo quienes tengan la capacidad para adaptarse a los cambios que nos impone la revelación continua del reino, solo esos serán aptos para participar de las cosas que habrán de venir. Voy a volverlo a leer, a decir, a repetir, dada la importancia de lo que estoy diciendo. Solamente ese remanente, solamente ese pequeño grupo que tenga la capacidad para adaptarse a los cambios que nos impone la revelación progresiva y continua del reino de los cielos, solo ese remanente será apto para participar en las cosas que están por venir. Queridos líderes, querida gente del reino, es muy importante hoy hacer una auditoría y ver qué tan desfasados estamos con respecto a Dios. No con respecto a lo que pasa en la tierra, no con respecto a lo que dice un hombre en la tierra, no con respecto a la ideología de una denominación religiosa. Hoy es importante hacer un alto y ver o medir el grado de desfasamiento o la falta de sincronía entre la tierra y el cielo. Eso nos va a revelar qué tan segura será la provisión el día de mañana, qué tan segura será la protección el día de mañana. Sin protección y sin provisión, yo me atrevo a decir que será prácticamente imposible que nuestra fe logre sobrevivir. Efesios capítulo 5, verso 16, en la Nueva Versión Internacional dice así, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Grábese, escríbalo, apúntelo en algún lugar. Momento oportuno. El momento oportuno. Todo en la vida, todo lo que se hace en la tierra tiene un momento oportuno, ¿sí? Y el momento oportuno
lo determina no el tiempo humano, sino el tiempo divino, la agenda de Dios. Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Cuando nos llega el momento oportuno a alguien, tenemos que aprovecharlo, no aprovecharlo, dice aprovecharlo al máximo, porque momentos oportunos se dan muchas veces una sola vez en la vida. Israel no iba a tener muchos momentos oportunos o muchas oportunidades para salir de una esclavitud de 430 años en Egipto. Llegado el momento oportuno, Dios envió a Moisés, las puertas se dieron, todo se alineó para que Israel pudiera salir de un lugar donde había quedado atrapado. Querido, este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del monte de la distracción, alrededor del monte de la derrota y alrededor del monte de la incredulidad. Es un momento divino, un momento profético para sincronizar nuestras vidas, sincronizar a la iglesia, ¿sí?, a la nube de gloria, al mover del Espíritu Santo, a la agenda de Dios, pero dicho de una manera más clara y más ortodoxa, a la voluntad perfecta de Dios, para que la iglesia, para que la tierra pueda sincronizarse con el cielo. Debemos ser capaces, en verdad, de vivir una experiencia en nuestro propio Getsemaní y poder decir al cielo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras la iglesia no someta, ¿sí?, no subordine su agenda a la agenda divina, no vamos a poder movernos ni en la dirección ni a la velocidad que el reino de Dios se mueve. Si no seremos capaces de movernos ni a la velocidad ni en la dirección en la cual Dios se mueve, entonces viviremos esta vida con la ilusión, con la fantasía de que seremos provistos y seremos protegidos cuando la peste destructora, cuando la plaga salga, ¿sí?, o cuando escaseen los alimentos. Pero el no habernos sincronizado, el no haber caminado en la dirección y a la velocidad que lo hace el cielo, eso nos deja sin protección y eso nos deja sin provisión, lo cual en términos prácticos eso simboliza la muerte. Querido, ¿qué es el momento oportuno? Porque todo lo que hace Dios tiene un momento oportuno, y acabamos de leer en Efesios capítulo 5, verso 16, que cuando el momento oportuno te llega a ti, cuando el momento oportuno le llega a la iglesia, tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que aprovecharlo? Al máximo, ¿sí? ¿Qué es un momento oportuno? Dice, un momento oportuno es la fuerza que se aplica a una persona para que se mueva en un momento determinado bajo un contexto específico. Voy a volver a decir, todos estamos esperando un momento oportuno. Todos estamos esperando, voy a decirlo en un lenguaje coloquial, que la suerte nos sonría. Todos estamos orando para que las puertas se nos abran. Todos estamos orando para que lo que no ha funcionado comience a funcionar. Si hay alguien enfermo, estamos orando para que Dios lo sane. Y eso va a suceder no en tu tiempo, sino en el momento oportuno que Dios ha determinado desde su bendito trono en los cielos. ¿Qué es el momento oportuno? Es la fuerza sobrenatural, es la fuerza divina, ¿sí?, que viene sobre una persona y que le permite a esa persona, esa fuerza que viene de arriba, que viene de Dios, moverse en un momento determinado donde es casi imposible moverse bajo un contexto que en su gran mayoría es adverso y negativo. Voy a hacer una pregunta. Los escenarios que están por venir, ¿pintan favorables o adversos? Adversos. ¿Va a aumentar los obstáculos, los impedimentos, el nivel de dificultad conforme avancemos al futuro, o va a disminuir? Va a aumentar. Es decir, cualquier persona que tú le preguntes va a contestarte y te va a decir: para hoy
ganar lo que ganaba hace 5 años, tengo que esforzarme casi el doble. ¿Por qué? Porque hoy, contra todo eso que tenemos que luchar, todos esos problemas que tenemos que resolver para producir algo, hoy se han duplicado o se han triplicado. ¿Sí? Ahora, la Biblia, a lo largo de toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, se cansa de advertirnos que oscuridad y tinieblas vendrán sobre la tierra. Todo el libro de Apocalipsis, que es un libro de la revelación de Jesucristo, no del futuro, se encarga de revelarle a la iglesia la configuración de los tiempos que están por venir. No es un castigo de Dios, son las consecuencias de la humanidad desincronizada de Dios. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué es el momento oportuno? Es cuando estamos atorados, es cuando estamos presos en una cárcel y no hay poder alguno terrenalmente hablando, no hay fuerza humana capaz de sacarte de esa situación en la cual te encuentras. Pedro estaba preso en una cárcel, valga la redundancia, y solamente tenía que amanecer para ser sacado por Herodes y ser decapitado, como había sido decapitado Jacobo, el hermano del Señor. Sin embargo, sucedió un momento oportuno para Pedro. Luz resplandeció en la cárcel, aparece un ángel, un ángel es un mensajero, todo mensajero trae un mensaje, todo mensaje trae luz, y la luz abre nuestro entendimiento, y las puertas que estaban cerradas, dice la palabra que Pedro pensaba que era una visión, sin embargo era algo que estaba sucediendo. Era el momento, diga conmigo, el momento oportuno. Pero si el momento oportuno, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, tiempo y ocasión le acontecen a todos. Todos tenemos el momento oportuno donde las puertas se abren y donde muchas fuerzas que estaban en tu contra se ponen a tu favor. Sin embargo, si vivimos con el grado y el nivel de distracción con el cual hoy vivimos, hoy tú y yo no vivimos con la mirada puesta en las cosas de arriba. Tú y yo hoy vivimos con la mirada puesta en las cosas de abajo, porque el tamaño de nuestras necesidades se ha acrecentado tanto que tenemos nuestra vista puesta en las cosas de abajo. Rara vez y un grupo muy pequeño de personas caminan por esta vida con su mira puesta en las cosas de arriba. Si no caminamos en la vida con nuestra mira puesta en las cosas de arriba, aunque el momento oportuno acontezca para mi vida, no seré capaz de verlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué recibió Pedro para poder salir de un problema que no había podido salir? Fuerza extraordinaria. ¿Cuál es la cantidad y la calidad de la fuerza que Lázaro necesitaba para resucitar después de varios días de muerto? Fuerza extraordinaria. ¿Qué tipo de fuerza necesitaba Moisés para que se abriera el mar rojo y pudieran pasar? Fuerza extraordinaria. ¿Qué cantidad de fuerza se requería para tumbar el muro de Jericó? Fuerza extraordinaria, ¿sí? ¿Qué fuerza requirió Josafat para enfrentar a un ejército que lo quintuplicaba en tamaño, en fuerza y en poderío? Fuerza extraordinaria. Por eso la palabra de Dios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, podéis estar firmes. Por eso la palabra de Dios dice: no es con fuerza ni con ejército, sino a través de la fuerza extraordinaria que proviene del Santo Espíritu del Dios viviente. Pero esa fuerza no la podemos nosotros manipular a nuestro antojo, como en muchas enseñanzas religiosas nos han improntado. A mucha gente se le ha hecho creer que Dios va a ajustar su agenda a la nuestra a través de la oración. Se nos ha hecho creer que nosotros podemos manipular a Dios de acuerdo a nuestros berrinches y a nuestros deseos carnales
provenientes de la carne del viejo hombre, de un hombre natural. Y eso no es así. Dios jamás ajustará su agenda, ¿sí?, a la agenda del ser humano. Es el ser humano quien tiene que hacer ajustes en su propia agenda para sincronizarse con la agenda de Dios. Todos necesitamos fuerza extraordinaria para poder movernos en un momento donde moverse resulta extremadamente complicado. Yo nomás le voy a hacer una pregunta. Solo voy a mencionar una sola característica que se menciona y se revela en el libro de Apocalipsis. Cuando todo el movimiento y el sistema anticristiano, anticristo, se llegue al pináculo, a su punto máximo de poder, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que nadie, ¿quién es nadie? Nadie. Que no tenga la marca del sistema, nadie podrá ni comprar ni vender. Solamente deja que tu cabeza, que tu mente interprete eso. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú no puedas ni comprar ni vender? O sea, eso en términos prácticos, para seguir la retórica que estamos siguiendo ahorita, es hasta ahí llegaste. Si no puedes comprar y vender, ya no vas a poder de hacerte de recursos, comida, electricidad, gasolina, luz, para seguir que tu vida se siga moviendo normalmente. Entonces, ¿cuál va a ser tu única opción para que puedas volver a comprar y a vender? Dejarte, pasarte al otro lado, pasarte al otro equipo, ¿sí? Negar a Dios, apostatar de la fe y conscientemente dejar que te impronten la marca de la bestia, lo cual ya te cargó el payaso. Por eso la palabra de Dios dice que esto debemos tomarlo con la debida seriedad. Entonces, ¿qué es el momento oportuno? ¿Qué es el momentum? ¿Qué es el momento oportuno para una iglesia, para el reino de Dios o para una persona? Es la fuerza que proviene de arriba, que le permite a alguien de abajo moverse cuando es complicado, moverse en un contexto específico. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando viene Dios, cuando venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón y despedazaba a 1000 filisteos. Cuando venía esa fuerza extraordinaria a través del poder del Espíritu Santo sobre Sansón, cargaba las puertas de una ciudad, tumbaba todos los muros que colapsaban todas unas estructuras arquitectónicas. Cuando la fuerza de arriba viene sobre alguien en la tierra, ese alguien en la tierra es capaz de mover en la tierra algo que humanamente es prácticamente imposible. Entonces, en el momento oportuno, ¿qué hay disponible para ti, para mí y para la iglesia? Diga conmigo, fuerza. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas humanas y la fuerza celestial. A través de las fuerzas humanas tú puedes resolver todo lo que la tecnología, medicina, todo lo que humanamente nuestras capacidades lo permiten, pero hay muchas veces que aún los médicos dicen, aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Y necesitas una cantidad extra, son las fuerzas extraordinarias, una cantidad extra de fuerza que te permita moverte, desplazar ese obstáculo, resolver ese problema y que tu vida siga en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra clave es fuerza. ¿Qué es lo que va a venir a ti y a mí, a la iglesia de Cristo en el momento oportuno? Fuerza, una fuerza extraordinaria, una fuerza que no es humana, una fuerza que no se puede desarrollar ni impartir en la tierra, es una fuerza que viene de arriba. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? La fuerza, ¿sí?, es toda acción, fíjate bien, una fuerza es toda acción que se ejerce sobre un cuerpo. Es una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿O corrígeme? Una fuerza es toda acción que se ejerce de un cuerpo. Y es la fuerza ejercida sobre un cuerpo lo que provoca que ese cuerpo se ponga en movimiento. No había poder alguno, no había fuerza humana alguna que pudiera mover, ¿sí?,
a toda la gente que había perdido el movimiento en el estanque de Bethesda. Estaba estancados, no había movimiento, salvo rara vez venía un ángel y de una manera extraordinaria generaba una cantidad de fuerza que el primero que entraba al estanque lograba recuperar la fuerza para lograr salir, recuperar la fuerza, el movimiento y salir de ese estancamiento en el cual había quedado, sin darse cuenta, prisionero. Entonces, la fuerza está relacionada con las acciones que ejerce un cuerpo sobre otro. Ok, otra vez. ¿Qué es la fuerza? La fuerza son todas acciones que ejerce un cuerpo sobre otro. Hay dos cuerpos, hay dos sistemas, hay dos sistemas, ¿sí? Oponiéndose uno al otro. ¿Estamos de acuerdo? El sistema celestial, llamado el reino, y el sistema satánico llamado el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Son dos reinos, son dos fuerzas que están en conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Y humanamente y visto e interpretado desde abajo, la fuerza proveniente del mundo está hoy pudiendo, arrastrando, empujando todo a su paso como si fuera un sistema, una maquinaria prácticamente imparable. ¿Sabe por qué? Porque no ha llegado el momento oportuno. Porque llegado el momento oportuno, cuando se sincronice los tiempos con la agenda de Dios, cuando llegue el momento exacto en la agenda del Padre Celestial y el Mesías aparezca por segunda vez, ya no lo hará como un pastor, ya no lo hará bajo la figura de una oveja, ahora lo hará bajo la figura de rey, de señor y de león. Y ya no viene para rogarle a la gente, ya no viene para dejarse golpear e insultar, viene para establecer, le guste a quien le guste, por fuerza, el reino del Padre Celestial. La palabra oportunidad es el momento oportuno, exacto para realizar o conseguir algo. El momento oportuno es igual a oportunidad. Cuando nosotros estamos estancados y nos van a correr, ¿qué le dice un empleado? Deme una oportunidad, ¿sí? Y si en ese momento que tú estás pidiendo una oportunidad no es el momento oportuno, no te va a ser dada la gracia ni la fuerza extraordinaria y tú vas a moverte hacia atrás o vas a ser despedido. Siempre pedimos fuerzas extraordinarias de arriba cuando algo abajo, un obstáculo nos detiene nuestro caminar, y los 4 evangelios a ese obstáculo le llaman montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate, y el monte se quitaría y se echará en el mar. Cada día los obstáculos que tendremos que resolver o mover requerirán de una mayor cantidad de, dígalo conmigo, de fuerza. Y esa fuerza extra que tú vas a requerir no proviene de la tierra. No es posible obtenerla en la tierra. Ahí les va otro problema. Esa fuerza extraordinaria para poder resolver el problema que puede posiblemente o potencialmente aparecer frente a ti, no va a venir a ti porque alguien imponga sobre ti las manos. Esa fuerza extraordinaria que tú requerirás para poder mover la montaña y seguir en movimiento en tu caminar por la vida, no proviene de una enseñanza bíblica o de la aplicación de un rito. La fuerza extraordinaria es proporcional a el Cristo que el Espíritu Santo ha logrado formar dentro de ti, en tu corazón. Si tu corazón no ha logrado ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, no hay cero del Cristo formado en ti. Ahora, ¿qué significa de que el Espíritu Santo forme dentro de su cuerpo a Cristo? Lo dice el apóstol Pablo: yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta el que Cristo sea formado en vosotros. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el Espíritu de Dios no ha logrado formar un 5% del Cristo, de Cristo dentro de ti como iglesia, entonces el día malo
tú tendrás un 5% del 100% de fuerza extraordinaria que debía haber estado disponible para ti, tú nada más vas a tener o disponer del 5%. Porque la falta de sincronía con Dios me provocó que yo me distrajera en cosas que no convienen, en actividades, en proyectos que no convienen, que no contribuyen, que no ayudan a que el Cristo sea formado. Y el día malo que yo requiera la fuerza extraordinaria, esa fuerza extraordinaria no proviene de afuera, proviene de adentro. ¿De adentro de quién? De adentro de la iglesia. Pero la iglesia no es el edificio ni la denominación. La iglesia es todo aquel ser humano redimido por la obra de Cristo, en quien el Espíritu de Dios ha logrado formar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Oportunidad. ¿Qué necesitamos hoy? Ver las oportunidades que Dios va a poner frente a la iglesia. Ahora, ¿qué significa oportunidad? Cuando todo para el mundo comience a ponerse en contra, la oportunidad es que todo para la iglesia va a comenzar a ponerse a favor. El problema, señores, señoras, jóvenes y jóvenes, es que hay una gran parte de las congregaciones cristianas que creen ser iglesia y no son más que congregación, no son más que creyentes, congregantes, ¿sí? Yo hablo de la iglesia, yo hablo del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es alguien redimido, es alguien que ha vivido la experiencia de la cruz, es alguien que se ha abierto a que la cruz elimine la carne o al viejo hombre, y eso le dé la oportunidad, el momento, al Espíritu Santo para formar el nuevo hombre a imagen y a semejanza de Dios. ¿Para qué debemos estarnos preparando, Oscar? ¿Para lo malo que viene? No, la iglesia debemos estar preparándonos para las muchas oportunidades que se van a presentar, pero una persona que tiene su vista puesta en las cosas de abajo va a ver lo que está sucediendo abajo, pero será incapaz de ver lo que no se ve, y lo que no se ve es posible verlo a través de la fe, porque la fe me permite ver lo que no se ve, porque todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, y para hacer visible lo invisible se requiere una sustancia llamada fe. Entonces, ¿qué tenemos que estar atentos, la iglesia? A todas las oportunidades que los tiempos que están por venir traerán y estarán frente a nosotros, ¿va? Ahora, escucha esto. La palabra, la etimología de la palabra oportunidad viene de la palabra, del latín opportunitas, que está formada por la palabra op, que significa antes, y portus, que significa puerto, es decir, delante del puerto. Y es una frase que explica las diversas opciones que tiene un marinero o un navegante al momento de llegar a un puerto seguro, de hacer cosas o actividades y de saber aprovecharlas, porque no sabe cuánto tiempo puede durar nuevamente navegando en el mar. Eso significa la palabra oportunidad. Un navegante, tú y yo somos navegantes. Tú y yo somos peregrinos, ¿sí? Un navegante pasa la mayor tiempo de su vida en el mar. Entonces, cuando el navegante o el marinero está frente a un puerto, es una oportunidad de usar las opciones de llegar a un puerto, a tierra firme, de hacer cosas que en el mar no puede hacer, de llevar a cabo actividades que mar adentro no puede hacer, y hay que aprovecharlas. El momento oportuno o la oportunidad dura poco, es efímero y a veces es fugaz. Así como aparecen, así desaparecen, y con frecuencia irrepetible. Los momentos oportunos, cuando las fuerzas se ponen a tu favor y recibes por la gracia de Dios esa fuerza extraordinaria para mover el obstáculo que está impidiendo que sigas hacia adelante, es efímero, es fugaz y muchas veces es irrepetible. Es decir, aparece una sola vez frente a la vida de las personas.
La palabra kairos, ¿sí? Vivimos dos tiempos. La gente podemos movernos en la vida de acuerdo a dos tiempos. Nuestras agendas con las cuales nos movemos en la vida pueden estar sincronizadas con el tiempo cronos o con el tiempo kairos. Yo sugiero, bajo la perspectiva de la palabra del Señor, que sincronicemos nuestras agendas personales, sincronicemos nuestro corazón con el tiempo kairos de Dios, no con el tiempo cronos, que es donde nos movemos los seres humanos. ¿Qué significa la palabra kairos? Significa, es un momento donde las cosas especiales suceden. Es un momento donde lo que era imposible de suceder, todo se alinea, se autoriza fuerza extraordinaria y todas las cosas que estaban indeterminadas, inconclusas, cerradas, complicadas, todo sucede, se abre, se te da luz verde, se te autoriza, tienes la firma de Dios. Todos estamos esperando el kairos, cuando esas cosas que no han sucedido sucedan, cuando esas cosas que estamos esperando que se alineen, lo hagan verdaderamente. Cuando esto que no hemos podido desplazar, mover o resolver en nuestra vida y que una parte de nuestra vida la ha dejado atorada, sin movimiento, sin progreso, hay una oportunidad, hay un momento oportuno donde la iglesia recibirá fuerza extraordinaria y a través de esa fuerza extraordinaria yo podré hacer humanamente, con fuerza divina, lo que cualquier ser humano es imposible que pueda hacerlo. Salmo 75, verso 2. Tal vez tú puedes estar diciendo, bueno, ¿cuándo será ese momento oportuno? ¿Cuándo se me dará a mí esa oportunidad? Y muchos de ustedes acuden con hombres, con mujeres de Dios, ¿sí? A los cuales, ¿cuándo será mi tiempo? ¿Cuándo se dará la oportunidad a mi vida? ¿Cuándo será el momento oportuno para que lo que nunca ha sucedido en mi vida, de una vez por todas suceda? Y es muy importante saber, Salmo 75, 2 dice Dios, cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. ¿Quién escoge el momento oportuno? ¿Quién escogió el momento oportuno cuando las puertas de la cárcel se abrieron? José el soñador salió y José el soñador fue posicionado en un trono para gobernar Egipto en el momento oportuno. ¿Quién escogió el momento oportuno? Dios. Querido, cuando un líder, cuando damos un paso, pueden suceder tres cosas en la vida. La acción equivocada, en el momento equivocado, eso nos va a llevar a un desastre. Acción equivocada, momento equivocado, ¿qué puedes esperar? Desastre. La segunda opción, la acción acertada en el momento equivocado va a provocar resistencia. La acción correcta en el momento incorrecto va a provocar resistencia. Va a haber fuerzas que estén a tu favor, pero también va a haber fuerzas que estén en tu contra porque no supiste esperar el tiempo correcto, el momento oportuno. Y la acción correcta la acción incorrecta en el momento correcto es un error. Ok, entro al tema. Todo esto que hablamos era la base conceptual. Entro al tema central, a la esencia. La palabra iglesia, viene de la palabra griega con doble K, eclesia. Y la palabra eclesia significa salir de, dejar a, éxodo. Pero también significa cuando movimiento en tiempo, el movimiento unificado de un grupo de personas en el tiempo exacto. Otra vez, la palabra eclesia significa el momento oportuno para salir de. El momento oportuno para Pedro para salir de la cárcel llegó, aconteció. El momento oportuno para Lázaro salir de la muerte aconteció. El momento oportuno para salir a Israel de Egipto aconteció. Ahora, pongamos atención, la palabra eclesia es el movimiento en tiempo exacto. No hay movimiento si el tiempo no es el momento oportuno, es el tiempo exacto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
todo movimiento tiene su momento. Todo movimiento tiene su momento. Las puertas se abren y las puertas se cierran en el momento oportuno. Ahora, que acabo de definir la palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? Un grupo de personas unidas que son llamadas a salir de o a dejar. Pero yo quisiera puntualizar eso. Una iglesia es gente en movimiento. Guárdelo. Una iglesia es gente en movimiento. Repítalo 3 veces para que se lo grabe. ¿Qué es una iglesia? Gente en movimiento. ¿Qué es una iglesia? Gente en movimiento. ¿Qué es una iglesia? Ok, pero iglesia ¿qué es una iglesia? Gente en movimiento llamada a salir de. Ok, voy a explicar. En el mundo de las sombras, de los tipos y de las figuras, la familia de Lot era la iglesia, o representaba la iglesia dentro de Sodoma y Gomorra, que tipificaba al mundo, o al sistema antidios o anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Y llega el momento oportuno. Llega el momento oportuno, llega la oportunidad y Dios envía a Lot el mismo vehículo que Dios envió a Lot, es el mismo vehículo que Dios envió a Pedro, ángeles. ¿Qué trajo el ángel? Un mensaje. Y el mensaje es, necesitan salir de. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién necesitaba salir de? Diga conmigo, la iglesia. La iglesia estaba representada ¿por quién? Por Lot y su familia. ¿Vamos? Pero para que un movimiento sea un movimiento puro, un movimiento, ayúdame, sin fricción, eficiente, necesita haber unidad en ese grupo de gentes a la cual le llamamos iglesia. Si vamos a pensar que había 6 integrantes de la familia de Lot, 6. Cuando el mensaje que traían los ángeles es, salgan ya de Sodoma. 3 dijeron, salgamos, y 3 dijeron, vete tú, nosotros no nos vamos. ¿Qué había? 3 fuerzas a favor y 3 fuerzas en contra. Eso es resistencia, y eso iba a provocar que por el amor de Lot, por su familia, tratara de convencerlos, y el tiempo, momento oportuno para salir de Sodoma, se hubiera pasado, el juicio hubiera caído, y hubiera pasado lo que nunca debió haber pasado, porque la iglesia no estaba, diga conmigo, unida. Ok. Aparentemente la familia de Lot estaba unida, ¿no? Aparentemente. Pero cuando la iglesia o la familia de Lot, tipificando a la iglesia, dejó Sodoma, salió de Sodoma, hubo una parte de la familia de Lot, representada por la esposa de Lot, que no estaba en unidad, no tenía su vista puesta en la misma dirección, no avanzaba, iba con Lot, pero no iba a la velocidad de Lot. ¿Por qué? Porque tenía su vista puesta atrás. Y eso provocó que se convirtiera en un problema, en una estatua. ¿Qué características tienen las estatuas? Sean de sal, de bronce, de piedra. Que no se mueven. Entonces, una parte de tu familia que no tiene su vista puesta en la dirección que tú tienes tu vista puesta, que es en la dirección de Dios, esa parte se va a convertir en un problema, en una fricción, en un impedimento que te impedirá moverte. Y muchos padres y madres y pastores bien intencionados van a intentar de poner en movimiento a una estatua. ¿Qué posibilidad hay de que un Lot, tipificando a un pastor, trate de que se mueva algo que no se mueve, que es una estatua? Ninguna. Y eso provoca que muchos pastores pierdan la sincronía con la nube de gloria, con la agenda de Dios, por andar tratando de mover estatuas. Las estatuas no se mueven. Las estatuas nunca fueron parte de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Gente en movimiento. ¿Somos iglesia? ¿Tú eres iglesia? ¿Tú? ¿Qué mueves? Otra vez, o sea, es muy fácil decir sí, amén.
Ahora, ¿qué es iglesia? Es gente en movimiento. ¿Es fácil movilizar gente? No. Moisés tenía que movilizar más o menos 3 millones de gente. Ahí en toda la historia del éxodo, de la salida y de la travesía de Israel por el desierto, vemos lo complejo que es poner a gente en movimiento. Quejas, chismes, murmuraciones, descontentos, divisiones. ¿No es lo mismo que pasa hoy en las congregaciones? ¿Cómo le resultó fácil a Moisés poner en movimiento a la iglesia tipificada por Israel? La respuesta no. Una iglesia que no logró la unidad perfecta, el vínculo perfecto de la unidad en el Espíritu, ¿logró salir y entrar a la tierra prometida? No. La palabra movilizar, que es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en ti y en mí. Pero no podemos movilizarnos porque tú y yo queremos seguir moviéndonos en la dirección que queremos, a la velocidad que queremos. Nos detenemos cuando nos da sueño, nos detenemos cuando tenemos mucho trabajo, nos detenemos cuando tu padre, cuando tu madre, cuando tu mujer, cuando tus hijos o cuando tu propia agenda es más importante que la agenda del reino. Dime, ¿cómo puede Dios movilizar una iglesia así? Bueno, voy a cambiar mi pregunta. ¿Es posible movilizar a un grupo de gentes, ¿sí?, que cualquier cosa, que su padre, que su madre, que su mujer, que sus hijos, que su trabajo, es más importante que lo que el rey, que la instrucción del reino? La gente se mueve más por sus intereses, sus valores, humanamente, familiar, lo que Cristo lo deja muy claro, que por las instrucciones o las prioridades divinas. ¿Cómo Dios podrá movilizar a la iglesia en un tiempo donde la movilización de la iglesia va a ser determinante? Porque si la iglesia no se mueve, la iglesia perece. La palabra movilizar significa poner en un estado de prontitud para el servicio activo. Pero yo quiero decir, movilizar significa usar las energías de uno para la acción. ¿Qué significa movilizar? Cuando tú usas la energía, cuando tu energía la pones al servicio de la iglesia. Cuando la energía de ella la pone al servicio de la iglesia. Cuando todos unimos nuestra energía, eso se llama sinergia. La palabra sinergia es cuando la suma del todo o de la resultante es mucho mayor que lo que pudiera haber producido todos en forma individual. Sinergia. Ese efecto sinérgico logra producir una cantidad extraordinaria de fuerza capaz de derrumbar un muro como el de Jericó. Pero si el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Josué, no se hubiera movido en sincronía, ¿en qué? Sincronía, ¿en qué? Sincronía, en unidad, alineado, no hubiera podido Israel concentrar o obtener la cantidad de fuerza necesaria para tumbar el muro que simboliza un obstáculo. Las instrucciones eran claras. 6 días, durante 6 días había que darle una vuelta a todo el pueblo, pero en silencio. Yo pregunto, ¿cuántos celulares sonarían hoy si yo intentara emular como un rito en el espíritu esa estrategia divina? Dar una vuelta en completo silencio alrededor de un problema, pero toda la gente en silencio. ¿Cuántos celulares sonarían? 2, ¿cuántas gentes le sonarían el celular y lo contestaban? ¿Cuántas gentes le sonara el celular, lo contestan y se van a atender un problema de donde les llamaron? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr movilizar a la iglesia? ¿Cómo mover a la iglesia a un estado, a un nivel superior, si la iglesia no ha logrado la unidad requerida para obtener el movimiento
en tiempo y en forma a los niveles de gracia y de poder que Dios quiere darle urgentemente a la iglesia. ¿Cómo debemos aprovechar el momento oportuno? Al máximo. ¿Qué significa al máximo? Todo. Maximizar significa dar todo lo que tienes en un momento dado. Hoy es el momento oportuno para la iglesia. Y la actitud de cada hijo de Dios debe ser maximizar, aprovechar al máximo esta oportunidad. ¿Cómo podemos aprovechar lo que nos decimos hijos de Dios al máximo, este momento oportuno, dándolo todo? Eso resulta agresivo al oído. Pero Dios dice, yo necesito gente que me lo den todo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿No es cierto? Dios es un Dios celoso que lo quiere todo. 99% no le satisface a Dios. ¿Sabe por qué la gente que sirve al diablo, satanistas, brujos, etcétera, sabe por qué mueven sobrenaturalmente en la tierra con brujería, con magia, cosas en la tierra? Porque ellos hacen un pacto, ellos están dispuestos a darlo todo, y ellos lo saben. Y los hijos de Dios no estamos dispuestos a dar nada, o estamos dispuestos a dar algo, y cuando se nos pide más, ya se nos hace mucho. No hay movilización sin un movilizador. No hay movilización sin un movilizador. No hubiera podido Dios movilizar a Israel y generar esa movilización, sacarlos de Egipto, si Dios no hubiera encontrado en la tierra un movilizador, a Moisés. Cada vez que Dios quiere mover un grupo de gentes de un Sodoma Gomorra a un lugar seguro, cada vez que Dios quiere movilizar a su iglesia de Egipto a Canaán, cada vez que Dios quiere movilizar a su iglesia hacia la cumbre del monte, Dios necesita un hombre. Ezequiel dice claramente, 22:30, busqué un hombre disponible para movilizar, para ponerse en la brecha. Y dice Dios, si no encuentro a nadie, porque todos están tan ocupados en su propia agenda. Todos creen estar sincronizados conmigo porque asisten religiosamente a una congregación, pero su vida dice con qué y con quién verdaderamente están sincronizados. Dice Dios, no encuentro a nadie en la tierra a través de quien movilizar, generar un movimiento que saque a mi iglesia de un estanque, de un estancamiento, y lo lleve a un nivel de gracia, de poder, donde seamos esa iglesia hermosa, poderosa, digna. Entre más dividido esté un grupo de gentes, la división es proporcional a la movilización. Hoy México está dividido. Para mover a México sería muy complicado, por el profundo nivel de división que hay. La iglesia está totalmente dividida. ¿Cómo poder movilizarla? La Biblia habla del hombre de doble ánimo, es inconstante. ¿Cómo poder movilizar? ¿Cómo poder poner en movimiento a una humanidad que está dividida? Parte de su corazón está en el mundo y parte de su corazón está en el reino. Eso, dígame, ¿quién ejemplifica a un ser humano, a un hijo de Dios, que el 50% lo tiene en el mundo y el 50% en el reino? La esposa de Lot. Y un hombre, una mujer o un joven que parte de su corazón está en Sodoma, en Gomorra, en el mundo, y parte de su corazón está en el reino, ¿en cómo va a acabar? Como una estatua. Y una estatua tiene ojos, pero no ve. Una estatua tiene oídos, pero no oye. Una estatua tiene boca, pero no habla. Una estatua siempre tiene la misma posición, nunca se mueve. En eso van a acabar. Por favor, la división es inversamente proporcional
a la movilización. Entre más dividida esté una persona, entre más dividida esté una familia, entre más dividida esté una iglesia, más difícil será ponerla en movimiento. Quiero definir, y esta definición la tomé del pastor Juan Balistreri. Quiero definir la unidad espiritual. Porque para congregaciones la unidad es agarrarse de las manos y cantar. Para muchas congregaciones cristianas, tener unidad es ir juntos a comer a la playa. Es un buen esfuerzo humano. Pero dice, la unidad espiritual es el movimiento en el tiempo correcto que produce la manifestación gloriosa de la iglesia. Ahí le va. La unidad espiritual es el movimiento en el tiempo correcto que produce la manifestación gloriosa de la iglesia. El mover de Dios no es una moda. El mover de Dios no son manifestaciones. Las incluye, pero no el mover de Dios. Que el Señor, que Dios se movió, no son manifestaciones de caerse, levantarse, llorar o reírse. Las incluye, pero el mover de Dios no tiene nada que ver con eso. Muchos son llamados, pero pocos los que eligen seguir moviéndose en la dirección correcta. Entre mayor sea la movilización, las filas se van adelgazando. Y quiero terminar con un tema que es sumamente importante. Todo movimiento requiere de energía. Todo movimiento requiere de energía. El día en que tú ya no tengas dinero para echarle gasolina a tu carro, seguirás teniendo un carro, pero el carro ya no puede moverse. Todo movimiento, moverte, requiere consumir energía. Entre mayor sea el movimiento, entre más largo sea el movimiento, mayores cantidades de energía se van a requerir. Si el movimiento no solamente es largo, sino el movimiento es un movimiento que encontrarás obstáculos o resistencia, también la resistencia provocará un consumo extra de energía. Si no presupuestaste la energía que vas a necesitar, no para salir, sino para salir y lograr entrar o llegar al lugar hacia donde te diriges, te vas a quedar a la mitad. Y lo dice claramente, cualquier que quiere edificar una torre, siéntese y calcule, no sea que empiece y no pueda terminar por falta de recursos. Todo movimiento requiere de energía. La energía se utiliza para realizar trabajos. Necesitamos energía para subir a la montaña. Utilizamos energía cuando comemos. La energía produce movimiento. No comes, estás débil. Cuando vemos que un objeto se está moviendo, sabemos que ese objeto está utilizando energía. Una iglesia en movimiento es una iglesia que tiene energía. ¿Estamos de acuerdo? Si hoy la iglesia no se está moviendo, se está moviendo humanamente. El movimiento, tenemos edificios maravillosos, concentraciones de gente impresionante, equipos musicales con una calidad altísima, ¿sí? Etcétera. Tenemos grandes organizaciones humanas, pero no vemos a Dios moviéndose, vemos lo sobrenatural, lo vemos ausente o en muy poca proporción presente en el mover cotidiano y rutinario de la iglesia. Y hacemos una fiesta cuando alguien se va llorando. Hacemos una fiesta cuando alguien pasa a recibir a Cristo. Hacemos un gran fiestón cuando alguien sana de no sé qué cosa. Pero la iglesia está diseñada para moverse en el mismo nivel que se mueve Cristo, porque la cabeza y el cuerpo son una misma cosa. El mover de la iglesia está muy por abajo del nivel en cómo la cabeza, es decir, Cristo, espera que nos movamos.
Tal vez según los criterios y los estándares humanos nos estemos moviendo a un buen nivel, pero lo que importa verdaderamente es el criterio de Dios, el criterio de Cristo, es decir, a qué nivel Cristo está esperando que hoy su cuerpo se esté moviendo. El mundo se está quedando sin energía. Se acaba el petróleo, el carbón, el gas y todo lo demás. Estamos buscando, la humanidad ansiosamente, el poder de lo alto, ¿no es cierto? Es decir, el poder casi ilimitado que proviene del sol. Por eso las fotoceldas solares, los paneles, las granjas, porque estamos tratando de obtener la energía de lo alto. Como que eso no es coincidencia cuando Lucas 24:49 dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Sin energía no seremos capaces de movernos. Sin energía no seremos capaces de ser uno. Si no somos capaces de ser uno, no podremos movernos. Y si no podemos movernos, vamos a quedar atrapados o en la cárcel, o en Sodoma, o en Gomorra, o en algún lugar que no es la voluntad de Dios, que es un lugar inseguro y un lugar desprotegido, desprovisto. Termino con esta idea. Dice: no se vayan de Jerusalén, quédense donde están hasta que sean revestidos, o investidos. La palabra revestir o investir viene de la palabra enduo, que significa entrar dentro, meterse dentro de unas ropas, vestirse de. Es como hundirse o meterse en un vestido y que tú y el vestido sean uno. De tal manera que el vestido forme parte de ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa revestir? La palabra dice: no quiero que emprendan ningún movimiento si no se aseguran de ir a la gasolinera y llenar el tanque de energía, de combustible. Y ese combustible, esa energía, ese poder vendrá de lo alto. Y ustedes, con ese poder que viene de lo alto, van a ser revestidos o investidos. Es decir, ese poder se les va a meter, ¿sí? Y se va a hacer uno con ustedes. Van a tener que ser revestidos o investidos de ese poder. Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. ¿Qué significa vestirse? Meterse, hundirse, que la armadura y el vestido y yo seamos uno. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Esta escritura de Romanos 13:14, interpretada por la mente natural, vestidos del Señor Jesucristo, es hacerme como andan muchas, pues como misioneras, ¿no? Que se visten todas igual, lo que andan, hacen mandas, ¿no? Para mucha gente con un entendimiento muy elemental, vestirse del Señor Jesucristo es vestirse con las mismas túnicas, con los mismos guaraches que Él anduvo vestido, ¿no? Parecernos a Él. Pero eso no significa. Para vestidos del Señor Jesucristo significa que yo necesito ser uno con el Señor Jesucristo. Revestir o investir significa meterme dentro de un ropaje de poder, de tal manera que el ropaje o la vestidura y yo seamos la misma cosa. Y ahora entendemos, cuando la oración de Cristo es: Padre, que ellos logren ser uno así como tú y yo somos uno. Pero cuando yo envíe la promesa, entonces yo voy a lograr ser uno con ellos. Porque cuando yo envíe la promesa del Padre, yo me voy a meter en ellos, y en la medida en que yo me meta a ellos, ellos van a lograr o van a estar en la capacidad de meterse o de ser parte. Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar, porque es muy importante esto. En pocas palabras,
si no sincronizamos nuestra vida con la agenda de Dios, lo más seguro es que acabemos perdidos en el desierto, perdidos en el espacio, perdidos como se perdió Israel por 40 años, perdidos en las ilusiones, en las fantasías que el sistema, que el mundo nos vende. Es urgente, iglesia, que hoy le pidamos al Espíritu de Dios que nos permita vivir nuestro Getsemaní. Si yo hoy invitara a gentes a orar por ellos para resolver sus problemas que los aquejan hoy, mucha gente estaría dispuesta a pasar al frente para ser ministrada, empoderada, como quieran llamarla. Sin embargo, hoy la instrucción es: ¿quién está dispuesto a ir al huerto del Getsemaní? Desgraciadamente hay gentes que no tienen ni la más remota idea de qué sucedió en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní es cuando nuestro Señor estaba pronto a ser crucificado. Es cuando Él sudaba gotas como de sangre. Es cuando dentro de Él había una lucha intensa. Y es cuando Él le decía a su Padre desde lo profundo de su corazón: si es posible de mí, pasa esta copa. Pero Él termina: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que fue en Getsemaní donde el Espíritu Santo de Dios le dio las fuerzas extraordinarias al Salvador para sincronizar su vida a la voluntad perfecta del Padre Celestial. Cuando el Hijo le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sé que va a doler, sé que experimentar la traición de mi pueblo, sé que el vivir, el ver que mi pueblo elija a Barrabás en lugar de mí, el ver que mi pueblo me clave, me torture, me escupa, va a ser doloroso. Pero Señor, yo sé que tu voluntad es agradable. Y sé que tu voluntad me va a llevar a un lugar agradable y perfecto. Sé que si camino en tu dirección, en tu voluntad, estaré protegido y estaré provisto. Sé que si estoy en el lugar seguro, el abrigo del Altísimo me cobijará. Sé que si estoy en el lugar seguro, sé que la sombra del Omnipotente me protegerá en el día malo, Señor. Y lo que será el día malo para el mundo, será el día bueno para la iglesia de Jesucristo. Lo que será un momento de calamidad para el mundo, será un momento de oportunidad para la iglesia de Jesucristo. Cuando todo vaya para abajo en el mundo, todo irá para arriba en el reino. Cuando las puertas se cierren en el mundo, las puertas se abrirán en el reino. El punto será: tú tendrás tu mirada puesta en las cosas de arriba o en las cosas de abajo. Porque si tu mirada está puesta en las cosas de abajo, ahí no está Cristo. Y ahí todo se va a cerrar, ahí todo va a empeorar. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, porque es desde arriba donde se abrirán las oportunidades. Es desde donde arriba donde se impartirán las instrucciones y donde se autorizará fuerza extraordinaria para que podamos seguir avanzando y cumpliendo como iglesia el propósito eterno del Padre Celestial, que es traer de regreso a su Hijo a la tierra, a reinar con vara de hierro a las naciones y a someter por 1000 años al diablo y a sus demonios, para que haya armonía, paz, unidad y coherencia en toda esta vida terrenal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si usted quiere en esta preciosa mañana empezar a sincronizar su vida con Dios, haga una oración conmigo. Hágala. Póngase de rodillas, cierre sus ojos ahí donde está y haga esta oración. Padre, yo quiero sincronizar mi vida contigo. Quiero entregarte mi vida. Hoy, Señor, abro mi corazón y te pido que tu Hijo Jesucristo venga a mi vida como Rey, como Señor, como Salvador, como proveedor y como Dios a mi corazón. Dame la fuerza, Señor, para caminar a tu lado. Dame la fuerza cada día para sincronizar mi corazón al tuyo.
Que mi corazón lata como late tu corazón, para que yo pueda seguir las pisadas del Cordero, donde quiera que el Cordero vaya. Amén. Que Dios te bendiga.